Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Tendremos en el primer bloque a Juan Pacimiño, historiador, analista político, con quien vamos a hacer un análisis breve, por cierto, de lo que pasó el día de ayer en Venezuela. Juan, muy buenos días. Gracias, Crónica Carlos, buenos días. de un resultado anunciado, Juan. Era previsible, lo ocurrido en Argentina fue ya una alerta, como diríamos en el Ecuador, a propósito de lo que está ocurriendo con un volcán. Fue la alerta naranja y hoy tenemos una alerta roja en América Latina. Después de semejante resultado en Venezuela, se habría esperado un triunfo de la oposición que se calculaba por las encuestas más o menos mitad o algo más, pero este es un triunfo arrollador. Estamos hablando de 99 puestos frente a 46. Con 22 escaños todavía por definirse. Entonces es difícil, hay que hacer un análisis más de fondo, pero mis primeras impresiones son, en primer lugar, que el gobierno, yo confié en que bastaba en mucho la organización y la movilización populares, que en otros programas contigo mismo he sostenido es distinta a la de Ecuador y existía en Venezuela. Bueno, pero esto se ve que algo, no falta. Juan. Esto demuestra algo. A ver, sí. Independientemente que Venezuela había mostrado organización y movilización popular o política, sí. Esto significa que los votos no son fijos. Los votos se movilizan de acuerdo a la coyuntura. Como se dice en los corrillos, en elecciones no hay pueblos agradecidos. Pero más allá de eso, tratemos de examinarlo. Había, decía yo, organización, movilización. Creo que el impacto de la crisis económica en Venezuela, el desabastecimiento, todas estas condiciones creadas por una guerra económica que sin duda se estaba dando allí, también ha provocado esta reacción de la ciudadanía que ve que en su vida cotidiana no se soluciona la situación. Esto podría demostrar que las sociedades no tienen carga ideológica, sino que están se mueven de acuerdo a sus necesidades, simpatías. Te adelantas exactamente a lo que pensaba yo, decirlo en el sentido de la hegemonía político-cultural. Parece que Venezuela no logró esto que este extraordinario pensador Gramsci denominaba la hegemonía en la cultura, en la ideología. Tienen movilización popular, un pueblo politizado, condiciones económicas bastante difíciles para afrontarlas y que la ciudadanía reacciona. Y esto de la ideología, de la conciencia sobre las virtualidades y los logros de un proceso y el peligro de revertir todo ese proceso. Entonces, allí parece que el trabajo para crear un sentido de ideología de largo plazo que afiance el proceso, no sé si es que se descuidó, pero en todo caso se ve que no se ha logrado afirmar a tal punto que conserve el proceso en el largo tiempo. Tú has mencionado el tema de la guerra económica. El presidente Maduro el día de ayer también lo mencionó. Pero ¿es la guerra económica de forma exclusiva la que, de acuerdo a lo que estás mencionando, y el presidente Maduro también, es lo que provoca estos resultados? ¿No hay que hacer también un mea culpa de parte del gobierno del presidente Maduro? Yo creo que es una campanada también para este tipo de gobiernos, los gobiernos progresistas de nueva izquierda, porque confiábamos en que la estabilidad económica y las acciones de gobierno serían las que mejor arraiguen este sentimiento de apego y apoyo sociales. Pero en el transcurso del tiempo también estos gobiernos cometen errores. En Venezuela se cometieron varios errores, incluso en el manejo económico hay evidentes errores. Nosotros confiábamos comparativamente en el Ecuador que el periodo de estabilidad nos permitía hacer unas altas y grandes inversiones públicas y el gasto público destinarlo a eso. Bueno, cuando empieza a desestabilizarse un poco la economía, se ve que tenemos que girar un poco a ver el sector privado. Había que verlo desde antes, pero digo, se empieza a girar a ver al sector privado. Bueno, y ese sector privado como que aprovecha las condiciones, como ocurrió en Venezuela, para allí, en medio de esta crisis, agudizar la guerra económica y la escasez sistemática, ¿no? A ver, pero entonces, con estas cuestiones, la sociedad revienta, Juan, por llamarlo así. El tema, Juan, es cómo pensar en estabilidad cuando el principal ingreso de la economía, producto del petróleo en aquel momento, precios elevados,
no dependía de una eficiencia del Estado, Sí. porque el precio del petróleo no está marcado por tu gestión, sino por un mercado que además tiene una gran influencia geopolítica. Pero eso sabemos a nivel, dijéramos, de reflexión académica, intelectual, periodística, comunicativa. ¿Cómo convencemos a los pueblos de que el precio del petróleo no es del gobierno, Claro. no es dependiente del gobierno, sino de las condiciones Pero internacionales? es que yo no te estoy hablando de convencer al pueblo, estoy hablando de convencer a un gobierno que sabe que tiene un alto componente por de este debilidad por un ingreso que Claro. no depende de él, Claro. sino de la geopolítica. Claro, claro, eso también es cierto. Un gobierno dependiente tan extraordinariamente, y en el caso de Venezuela más todavía, el petróleo casi su único producto de exportación, por ponerlo en estos términos. Entonces, la administración de la economía tenía que enfocarse, no puedo calificarla, pero tenía que enfocarse también previendo estas situaciones, condiciones y repercusión sobre la vida de la sociedad. Porque incluso más que el petróleo, el problema de Venezuela fue el golpe sistemático y diario de la escasez de productos, provocada de un día para otro, pero que alimenta la reacción del pueblo a efectos de considerar que esto es culpa del gobierno. Pero pensemos también, allí hay el triunfo evidente de estos medios de comunicación que diariamente han librado una batalla también ideológica para convencer que el modelo es malo, existe en Venezuela una dictadura, no una democracia, se está afectando el futuro del país, se está hipotecando la condición nacional. Bueno, esa es una campaña tremenda, cómo librar a su vez una contraguerra frente a esa situación. No es nada fácil. En Argentina se dice que, entre otros, ganó Clarín. En Brasil se habla mucho del papel que juega O Globo. Nosotros en Ecuador conocemos bien cómo están una serie de medios de comunicación que a diario editoriales, posicionamientos, informaciones, desinformaciones, provocan reacciones también en contra del propio gobierno. Pero ante todo lo que tú dijiste, y yo coincido con ello, es necesario ver las acciones de gobierno. ¿Qué pasa al interior de estos gobiernos? Pero, ¿Son críticos? ¿Se vuelven críticos? ¿No se vuelven críticos? ¿Qué está pasando? Es decir, que exacto, el tema es, se renuncia al análisis crítico tanto del gobierno, tanto de los adeptos, para preferir el aplauso y nos creemos los dueños de la verdad absoluta y no pensamos que los votos se movilizan de acuerdo a la coyuntura y eso no significaría entonces que se pierde la sintonía con el elector, con el pueblo. Claro, porque en Venezuela tenemos 20 procesos electorales. El gobierno había perdido solamente uno y ahora está perdiendo Que fue una consulta. gigante, que fue una consulta, la consulta que Chávez perdió en 2007, si no me me parece. equivoco. Bueno, en todo caso, una. Y se confiaba que los procesos electorales, con semejantes resultados a favor, daban la posibilidad de no considerar que la oposición también puede generar en un momento determinado la aglutinación de fuerzas. Sí. Comparativamente con Ecuador eso no está ocurriendo. Aquí la oposición todavía está muy dividida, no logra articularse, como en Venezuela sí lo hizo a través de la Mesa de la Unidad Democrática, por eso el triunfo. Entonces, lograr esa convergencia ha sido también un trabajo sistemático de esa oposición venezolana. Y el triunfo finalmente hay que considerarlo como una expresión de la soberanía y de la voluntad popular. ¿Qué más podemos hacer? Hay que respetar ese triunfo. Ahora, pero este triunfo de la oposición en Venezuela se montó al amparo de una unidad donde la agenda de consenso era ir contra lo que ellos dicen, el abuso y la ineficiencia del gobierno. Pero ya como propuesta todavía no hay. Es decir, ¿cómo crees tú que van a articular desde el Congreso una propuesta? Porque también más adelante vendrán las elecciones presidenciales que ellos querrán también obtener. Desde luego. Pero se ha creado una situación realmente grave. Nosotros, recordemos, 1979 con Jaime Roldós, triunfó como presidente y al siguiente día tenía en el Congreso una situación de casi guerra contra él, lo que nosotros denominábamos la pugna de poderes. De parte de su propio partido. Parte de su propio partido.
En Venezuela puede ocurrir una pugna de poderes, pero más que eso, porque el problema es que al ganar la oposición, tiene en el legislativo una serie de mecanismos que pueden hacer revertir todo el proceso bolivariano. Pueden provocar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro. Pueden censurar todos los ministros y sobre todo pueden echar abajo las leyes orgánicas y dictar otras leyes para reconstituir el Estado de una manera distinta a la que se vino haciendo. Entonces, ¿qué peligro que tiene? Y nosotros, y allá en Venezuela no tienen el sistema que por lo menos nosotros tenemos. La revocatoria del mandato. Se va el Congreso y se va el presidente. O sea, la muerte cruzada. La muerte cruzada. Entonces, esta muerte cruzada en Ecuador se está viendo que es una garantía institucional especial. Argentina, Venezuela, Dilma ahora con un problema complicado de un juicio político, sí. Y queda Ecuador y Bolivia, para hablar de Sudamérica, por cierto. Sí, sí. Es decir, ¿tú crees que puede haber un efecto dominó, un efecto réplica, o se responden a situaciones particulares de cada uno de los países? No, sí hay situaciones particulares en cada estado. En el Ecuador las condiciones no son las mismas que en Argentina, no son las mismas que en Venezuela, pero sin duda que envalentonan en el Ecuador a la oposición, que asumirá como suyo el triunfo de Venezuela, tal como asumió lo de Argentina. Y entonces con ese criterio creerán que ahora el tercer gobierno que tiene que caer es el de pero más allá de Ecuador. envalentonar a un sector, como dices tú, que puede ser de la oposición, el tema es el efecto psicológico en el electorado. El efecto psicológico. Porque el electorado es el que pone los votos. Y el efecto psicológico, sin duda, en el electorado, porque puede también provocar la idea de que este ciclo de gobiernos, en efecto, debe terminar para ver si es que con otro logramos mejores condiciones. Pero hay que tener también el cuidado, y eso no hay que perderlo, por más que el futuro sea incierto, hay que siempre continuar la línea argumental de sostener que cualquier retorno conservador y de derecha es peligrosísimo para los propios logros que ya tiene la sociedad. En el caso del Ecuador, seguridad, vivienda, educación, medicinas, atención a una serie de servicios, bien puede colapsar con semejantes grupos de derecha y conservadores que tenemos en el país. Entonces, esto es lo que hay que siempre recalcar, aunque el futuro es incierto, ciertamente. Y ya para terminar, méritos de lo que se lo ha llamado en estos últimos tiempos la restauración conservadora, o errores de los gobiernos progresistas. Las dos cosas. En un largo tiempo de permanencia. Sí, las dos cosas. Yo pienso que ahora es un momento de reflexión. Yo creo que Maduro tiene en ese sentido, es correcto. Es un momento de reflexión, y sobre todo en estos países donde todavía tenemos estos gobiernos que todavía pueden proyectar su política en largo plazo. Momento de reflexión, de ver los errores y de asumir la crítica y la autocrítica, que es lo que en algunos estamentos de gobierno, incluso en el Ecuador, no la asumen. Podríamos hablar en otros momentos sobre algunos temas, cultura en el caso del Ecuador, situación universitaria en el caso del Ecuador. Bueno, por allí hay una serie de cosas que examinar. La situación de alianzas público-privadas, todas estas cosas hay que examinarlas, y también, desde luego, hay que atribuir a la oposición, como ha ocurrido en Venezuela, su enorme capacidad que demostró para alcanzar votación y con ello obtener un triunfo que indudablemente es un triunfo muy sintomático de lo que estaba pasando en Venezuela. Y en el caso de Venezuela, si lo hablamos en argot de futbolístico, por goleada. Una goleada. Juan Pazmiño, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, hacer este análisis de la coyuntura internacional. El día de ayer fueron las elecciones, se conocieron los resultados bien tarde, por cierto. Estuvimos prácticamente hasta las 2 de la mañana, ya luego que se anunció oficialmente los resultados, para escuchar las entrevistas, etcétera, etcétera. Pero esto es un llamado de atención a aquellos que piensan que solo basta el aplauso. El pensamiento, el análisis crítico es fundamental. No reconocer los problemas que se generan dentro de una nación es agrandarlos y perder sintonía con el pueblo elector. Está probado que los votos no son estáticos, los votos migran, se movilizan de acuerdo a las necesidades del electorado. Eso significa que el voto, el elector en Latinoamérica no es ideológico,
Y eso hay que comprenderlo. Evidentemente hay sectores ideológicos en ese universo electoral, pero quien termina decidiendo son aquellos ciudadanos de a pie que no piensan en la ideología, sino en las oportunidades de desarrollo, en la estabilidad y en la paz.